Con usted y con nosotros el doctor Juan Pardinas, a quien saludo con mucho afecto como siempre. Juan, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas tardes. Observando, simple y sencillamente, mirando, observando e incidiendo con tus opiniones. Muchas gracias, Pepe. Pues justamente oía en el segmento anterior la entrevista con Javier Márquez de Oráculos, en el que pues confirma que Andrés Manuel López Obrador va adelante en la mayoría, en la totalidad de las encuestas, y al mismo tiempo sus propuestas tienen un importante rechazo en la población, de acuerdo a la encuesta del Financiero que también leíste en el segmento anterior. Y a mí se me ocurría una metáfora para tratar de entender al personaje. Todos hemos ido alguna vez al médico, Pepe, y el primer paso que hace un médico es un ejercicio de auscultación del paciente para entender y dialogar con la enfermedad, lo que le llamamos el diagnóstico. Y en eso yo creo que el doctor Andrés Manuel es un gran médico. Lee muy bien el pulso de la patria, sabe dónde están los puntos de indignación, las mayores vergüenzas, los dolores. Nos duele la corrupción, nos duele la violencia, nos duele la frivolidad. Lo que ha ocurrido durante este sexenio pues ha sido una secuencia de agravios sobre el ánimo de los mexicanos, y ese paisaje de diagnóstico el doctor Andrés Manuel lo tiene muy claro. Y la manera en que se comunica y narra y identifica la enfermedad, pues yo creo que lo pone como uno de los líderes políticos pues más impresionantes de este país, porque sí ha logrado una base popular muy importante. Algunos dicen que más que ciudadanos, más que votantes, un segmento de los seguidores de AMLO pues son feligreses, porque casi hay una revelación mística, teológica frente a su liderazgo. De aquellos que están esperando al Redentor, hay quien dice adversario de López Obrador, que es el Redentor, sí, pero furioso. Exacto, y esa viene la otra parte. Ajá. Uno va al médico, escucha el diagnóstico y pues luego viene la receta. Viene la medicina, viene el tratamiento, viene la curación. Y ahí sí es donde este médico le hace el honor a ese título de matasanos. Aquí en este caso no es matasanos, porque desafortunadamente la patria no goza de cabal salud. Mata enfermos, sí. Pues sí, a una gripita sí nos la va a convertir en una pulmonía. Vemos propuestas como la de la amnistía, que se ha discutido muchísimo. 73% de la gente está en desacuerdo, y por muy buena razón. Estaba leyendo ahorita, justo antes de entrar al aire, una nota espantosa en la primera plana de Reforma, que familiares de desaparecidos en Guerrero van a tener que juntar dinero para que se hagan las pruebas genéticas a todos los cuerpos que hay en las oficinas del forense de Guerrero. Pues para la gente que asesinó y desapareció y causó tanto daño y tanto luto en las familias mexicanas, lo que se necesita son ministerios públicos modernos. Pero a la hora que la sociedad civil presenta la propuesta de la transición a la fiscalía, el cambio de PGR, López Obrador dice que somos unos fifís, que somos parte de la mafia en el poder. Entonces, las respuestas que nos está dando, el tratamiento que está sugiriendo a los problemas, construir 2 refinerías, Pepe, cuando el mundo entero se está moviendo a renovables, y no solo por una preocupación por el cambio climático, sino por asuntos económicos. La disrupción tecnológica está haciendo que la generación de energía a través del sol, a través del viento, tenga una eficiencia económica importante, tenga réditos y utilidades. Lo que nos plantea López Obrador son pues soluciones para mediados del siglo XX, cuando estamos empezando ya el siglo XXI. Entonces me preocupa mucho este médico, que sí tiene el pulso muy a detalle del ánimo nacional, pero el tratamiento que sugiere, las propuestas desde la amnistía, cancelar el aeropuerto, construir las refinerías, congelar los precios de la gasolina, puede ser muy popular, Pepe, pero cada peso de gasolina subsidiado es un peso que no estamos gastando en educación, que no estamos gastando en salud, que no estamos gastando en mejorar el transporte. Entonces hay que ver a quién le cobraríamos esos subsidios a la gasolina. Me preocupan mucho los tratamientos del doctor Andrés Manuel. Dices que tú no puedes curar a un enfermo,
de una infección dándole veneno para ratas. Exacto, sí. Así a ese grado lo estás leyendo. Pues sí, llegas con una migraña y pues te acaba provocando un problema de encefalopatía, ¿no? Entras con una molestia de rodilla y acabas en terapia intensiva. Sí, las propuestas que tiene López Obrador deben preocuparnos mucho para la creación de empleo, para la inversión. Simplemente hay que considerar, toda inversión lleva un riesgo. Y cuando alguien le quiere meter lana a crear empleos, a crear una empresa, pues tiene que medir los riesgos. Y cuando alguien sale a decir que va a cancelar el proyecto más grande de infraestructura, no del sexenio de Enrique Peña Nieto, de varias generaciones en la historia de México, como lo es el aeropuerto, pues sí, realmente dices en qué está pensando este señor. Porque quien quiera invertir hoy en México, no después del 1 de julio, hoy el 2 de junio, digo el 2 de mayo que diga, ya se va a empezar a intimidar, porque va a decir, oye, ¿qué está pasando? Mejor me siento y mi dinero a ver qué sucede en México. Si hay problemas de corrupción en el aeropuerto, que se investiguen y se persigan. Pero pues puede haber problemas de corrupción en Pemex y pues no vamos a clausurar a Pemex porque hay problemas de corrupción. Se deben perseguir esos problemas, se deben atacar, se debe investigar antes de hacer estas denuncias tan fáciles. Pero sí me preocupa mucho que nos salga López Obrador como Donald Trump. Yo recuerdo en el 2016 que decían, oye, no, vas a ver que cuando llegue al poder se va a moderar y va a ser un hombre más pragmático y tiene experiencia, así como dicen que López Obrador tiene experiencia en la Ciudad de México, pues Trump tenía experiencia como empresario, ese pragmatismo le va a ganar. A mí me preocupa que López Obrador sea profundamente sincero, que las propuestas que está poniendo sobre la mesa efectivamente las cumpla, y ahí sí, a ese diagnóstico tan preciso que tiene sobre el ánimo nacional, nos venga una receta que ponga en coma al paciente, Pepe. Te agradezco mucho, Juan, esta metáfora. Muchas gracias. Muy buena. La del doctor Andrés Manuel y el doctor López Obrador, que es como Jekyll y Mr. Hyde. Uno diagnostica y el otro receta, y aguas con la receta y los medicamentos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. El doctor Juan Pardinas, él es presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad y, claro, analista en este espacio de noticias.